¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan una vez más en este su programa El Salvador Today. Queremos desearle desde ya, por supuesto, muy feliz viernes y muy feliz fin de semana. Qué bueno que nos ha concedido en este momento unos minutos para poder analizar uno de los temas más importantes que se está discutiendo recientemente en nuestro El Salvador y que debemos ponerle mucha atención, porque como cualquier medida, especialmente cuando se trata de algo en el tema económico, tiene sus pros y tiene sus contras. Hablamos específicamente del aumento al salario mínimo que ya entró en vigencia. Ya los próximos pagos, ¿no? Los próximos salarios que se hagan, las planillas ya deberán incluir este salario de quienes pues estaban, como sabemos, dentro de el rango que se consideraba todavía el salario mínimo. Para conversar sobre esto, analizar un poco las implicaciones que tiene, hemos invitado nada más y nada menos que a don Remberto González, analista político, además empresario, quien conoce precisamente los impactos que puede tener esta medida que ya está en vigencia, como lo decimos aquí en nuestro país. Don Remberto, primero que nada, muy bienvenido, qué bueno que ha podido acompañarnos de nuevo. Bueno, muchas gracias a ti, señor Alvarado, ¿verdad? Sí, Luis. Muchas gracias por esta oportunidad y estar ante ustedes para exponer un poco las preocupaciones que existen, pero la preocupación mayor que tiene que ser de todo buen salvadoreño es que toda la gente esté bien. Y para que toda la gente esté bien, tiene que ganar salarios adecuados, ¿no? Y sabemos perfectamente que una persona que va a ganar $360 mensuales no es suficiente, porque la canasta básica anda por los $500. Nadie ignora eso. Más. Y desgraciadamente, pues la pequeña y mediana empresa, pues sí, se vería el problema ya, digamos, para pagar un salario de $500, pero creo que $360 sí, haciendo esfuerzos, sacrificios, solidaridad con nuestros trabajadores, podemos pagarlo. Así es que nosotros en la federación, de la cual yo soy presidente y en nombre mío, creo que la medida que ha hecho el gobierno es acertada. Y después de eso, acordémonos que el gobierno, a través de nuestros impuestos, también nos va a regresar a los pequeños empresarios, a los que pagamos salario mínimo, ese 20% de aumento durante un año. Eso es una cosa novedosa que viene también a bajar la presión social en la pequeña empresa y en los mismos trabajadores. Porque cuando la gente de abajo está bien, estamos bien todos. Eso es lo que tienen que entender algunos, que no les gusta ser solidarios con los demás. Cuando hay presión social, la sufrimos todos, inclusive los ricos. Bueno, eso se va para Miami, pero lo que respecta a la clase media para abajo, sí soportamos eso, la presión social, y nos alegramos, porque eso viene a bajar un poco la delincuencia también, pero más que todo viene a llenar de esperanzas a la gente de que este gobierno sí tiene conciencia social. El primer gobierno, aparte de otros que han habido, pero el más notable en estos últimos 30 años, digamos, es este actual gobierno, de lo cual la gente reconoce de que sí se preocupa también, no solo por la clase media, sino que también por los de abajo. Quiero preguntarle un poco, para ayudarme pues a mí y también a la gente que nos mira, a tener una comprensión mayor, más clara, de los problemas que puede acarrear para una empresa pequeña, mediana, donde los salarios, digamos, tal vez son uno de sus costos fijos más grandes, ¿no? Cuando de pronto se viene un aumento que puede ser del 20%, porque no es necesariamente que todos los salarios van a subir 20%. Sube 20% el salario mínimo nada más. Sí, correcto. ¿Verdad? Podemos, o se tiene, tal vez la federación tendrá una estimación de el aumento efectivo en el rubro de salarios, de cuánto va a ser para los pequeños y medianos empresarios, o tal vez los agremiados, sí, nada más. Sí, fíjese que los pequeños empresarios que están organizados en el fondo, en el Seguro Social, pues no van a tener ningún problema realmente durante un año. Pero por supuesto un año es suficiente como para que pueda organizar o vender más, o producir más, etcétera, a modo de compensar eso el próximo año. Entonces, yo en los que veo algún problema es en los informales, en los que no llevan contabilidad, en los que no están afiliados al Seguro Social, etcétera, etcétera. Pero creo que también ellos, porque no van a recibir el 20% de parte del gobierno, porque no hay rastro de ellos, ¿a dónde? Pero creo que inclusive en el sector informal hay mucha gente que no gana el salario mínimo, ganan arriba. Sí, están ganando porque la misma informalidad les da a veces un poco más de expansión, porque no pagan impuestos directos, ¿verdad? Siempre el impuesto del IVA y todas las cosas. Entonces tienen otras ventajas, y eso les puede ayudar a soportar pagar ese 20% más durante un año, digamos, ¿verdad? Así es que, y se pueden ir acostumbrando ya a pagarlo siempre, pues.
¿verdad? Porque acordémonos que las monedas se devalúan, ¿verdad? Todas las monedas se devalúan. La inflación mundial obliga a estar durante cada 3 años, a estar revisando los salarios de las personas, ¿no? Lo que sí debemos de entender los empresarios y todo el mundo, de que debemos todos de procurar de que toda la sociedad nuestra esté en armonía. Trabajadores y empresarios somos una sola familia, ¿verdad? Que dependemos precisamente de la empresa y somos una sola familia porque también contribuimos juntos con los impuestos para que el país esté bien. Así es que yo creo que por ahí, si empezamos a tomar conciencia sobre la solidaridad, más que todo en estos momentos difíciles, que no son particularmente de El Salvador, sino que son problemas mundiales, ocasionados hoy y profundizados más con la pandemia, famosa pandemia que la está sufriendo todo el mundo, no solo El Salvador, ¿verdad? Hay una situación que se da que yo quisiera que me ayudara un poco digamos, a disecar, a entender. El asunto es este: cuando se anuncia un aumento al salario mínimo, por lo general, desde antes que se apruebe el aumento al salario mínimo, empezamos a ver aumento de precios, ¿verdad? En muchas cosas. Ahora, yo se lo tengo que decir así muy a nivel personal. Sí. A mí me molesta cuando un economista, digamos, un líder gremial empresarial, especialmente de grandes empresas, habla sobre esto como que fuera una situación automática, es decir, se aumenta el salario mínimo y no hay nada que hacer, pues se aumenta en general el índice de precios. Sin embargo, hay una decisión consciente detrás de eso, es decir, no es que el precio tenga una relación directa, sino que se establece por medio de una decisión consciente del empresariado, del distribuidor, ¿verdad? Sí, que decide, digamos, tener, en lugar de absorber ese costo extra, que no necesariamente es, como ya lo había explicado al principio, del 20% en general en todos los costos, pero sí traslada ese 20% o más, digamos, a los precios que ofrece él como proveedor o que le ofrece ya directamente al consumidor final, ¿no? Desgraciadamente en Latinoamérica hay muchos mal empresarios, porque no todos los empresarios son buenos, ¿no? Ni todos son malos tampoco. Pero sí, yo he visto aquí que los supermercados grandes, por ejemplo, usted, desde que se rumoraba, le subieron a todas las cosas. Pero ahí debe funcionar la junta esa del consumidor, ¿va? Deben de ponerse activos y poner multas. Sí, buenas multas, no multas simbólicas, no multas de verdad, porque sí, de verdad hay demasiados abusos, inclusive con la gasolina. Cuando le suben a la gasolina, inmediatamente con solo el anuncio ya le suben. Cuando hay rebaja, la rebaja la vienen haciendo 2 o 3 días después, con el cuento de que están cambiando tanques, un montón de inventos. Esos malos empresarios deben de ser multados, fíjate bien, multados, aunque estén afiliados o no a FENAPE, deben de ser multados, porque esos abusos no se pueden permitir por la sencilla razón de que nos afecta a todos. Aparentemente el empresario recibe un poquito más, pero la gente está recibiendo menos y nos está regresando a los empresarios malas vibras, como decimos, y después de eso genera inconformidad social, y la inconformidad social nos perjudica a todos en el país, ¿verdad? Por ganar un poquito, un grupito, unos centavitos por ahí más, nos perjudican a todos. Así es que yo digo de que la Defensoría del Consumidor debe funcionar y poner multas de verdad representativas a los empresarios, ¿verdad? Y ahí que no se quejen conmigo algunos de FENAPE que lo van a multar, porque le voy a decir que sea correcto, ¿verdad? Que no ande haciendo las cosas. Entonces, ¿me entiendes? Y así deberíamos de actuar todas las gremiales. Las gremiales no tenemos por qué ser las asolapadoras de los malos empresarios, ¿me entiendes? Así como los partidos políticos no tienen que ser asolapadores, digamos, de los malos dirigentes de los partidos, ni de los malos miembros de los partidos. Así tienen que ser las gremiales. Tenemos que tener ética y moral para dirigir este país a senderos buenos, porque de lo contrario, esa falta de valores es la que nos está conduciendo a que este país nunca se pueda desarrollar como tiene que ser. Quiero hacerle una última pregunta antes de pasar a otro tema. ¿Cómo ve usted cómo toma la opinión, la postura que adoptó el presidente de la ANEP respecto de este tema del aumento al salario mínimo? No la oí, no sé qué fue lo que dijo. Sobre que el aumento debería ser nada más de 11 centavos. Bueno, eso lo dijo, parece que Javier Silván, pero hace como 3 años parece que lo dijo. Hace algún tiempo. Hace algún tiempo que sí, me parece a mí que es una inconsciencia, ¿verdad? Si lo dijo en broma, pasa que ya teníamos más de 3 años de no aumentar el salario mínimo. Imagínese decir que sí, parece que sí lo dijo. Entonces, imagínese qué inconsciencia. Y si lo dijo en broma, pues tenía que haber pedido disculpas públicas
al pueblo salvadoreño por eso. Es una aberración y es una mala formación que le dieron sus padres, porque o las aprendió afuera de su casa, porque yo conocí a don Salvador Simán, que hace 50 años lo conocí, les compré un terreno que tenían ahí una notificación en Vista Hermosa, me acuerdo, 2 terrenos les compré, una persona muy ética, una persona trabajadora, tenía el almacén detrás de unas personas, pues, pero como ya los hijos ya es otra cosa, ¿va? No sé, hijo de quién será este señor, pero yo lo conozco así de vista, he platicado algún par de veces, pero a mí me extrañó porque yo tenía una buena impresión de él, y todavía la tengo, porque creo que fue una broma, pero como no se ha disculpado, yo no he visto que se disculpe, yo lo conozco así, he platicado algún par de veces, me pareció una buena persona todavía. Voy a buscar por ahí, tal vez se disculpó, tal vez lo dijo en broma, porque sí, la familia anteriormente, los viejos, digamos, de don Teófilo, don Salvador, Félix y todo, eran unas excelentes personas, ¿verdad? Quiero aprovechar su presencia, don Roberto, porque no es todos los días que lo podemos tener aquí para que nos ayude a analizar la realidad. Y es que, bueno, la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Legislativa ya comenzó el trabajo, la comisión que está analizando el tema de los sobresueldos. Sí, cómo no. Sabemos que los sobresueldos se estaban financiando en gran medida de la partida secreta, eran fondos que tal vez no se declaraban, sobre los que no se hacían retenciones. No había tal vez un marco legal que permitiera esto, hasta donde yo entiendo, porque no sé, por ser sobresueldos, ¿no? Sí, no estaban contemplados en la ley de salarios, no estaban contemplados en la ley orgánica de ninguna de las instituciones donde los titulares recibían este tipo de compensaciones. Ahora, esta comisión ha decidido ir bien atrás en el tiempo con esta investigación, específicamente hasta el expresidente Cristiani. Estamos en una coyuntura política muy peculiar, en la que creo que como todo, ¿no? Como ya lo dije al principio, en política y en economía creo que es muy similar el asunto. Las medidas que uno toma, las decisiones que se toman, tienen tanto repercusiones positivas como negativas, y hay que saber balancearlas ambas. Nadie creo yo en sus 5 sentidos o sin intereses en el asunto puede pensar que una investigación sobre ese tema sea mala, creo yo, ¿no? Si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer, ¿no? Entonces así es. Pero cuando se lleva tan atrás esta iniciativa, este impulso, no se corre el riesgo tal vez de tocar algún nervio de tipo político que pueda causar, enardecer tal vez los ánimos de una clase política o de dirigentes políticos que ya están bastante lastimados por la situación que estamos viviendo en El Salvador. O sea, y principalmente por el hecho de que el pueblo salvadoreño en las elecciones no les relegó una cuota de poder mínima. Bueno, mire, la verdad es que hay que felicitar a la Asamblea Legislativa, hay que felicitar al presidente y a todos los diputados que están en eso, ¿verdad? Porque es primera vez en la historia. Es que mire, aquí ha habido una revolución, por una revolución que quiere una transformación del país, y eso se puede lograr solo con medidas y acciones que el pueblo está deseando desde hace rato. Y el decir que los van a llamar para investigar no quiere decir que están condenados. Eso lo van a dar las investigaciones según, acordémonos que antes hablaban de la Constitución, hablaban de las leyes, pero nadie las respetaba, ¿verdad? Nadie. Entonces eran raros. Por supuesto le caía a los débiles, siempre les caía que se robaba una gallina, pues lo metían preso 2 años, ¿verdad? Pero entonces estamos viendo cosas que el pueblo ha exigido, que sea más justicia, pero que no sea justicia selectiva, que sea una justicia pareja. Entonces, para dar la impresión, y la realidad tiene que ser, es que tiene que comenzar con eso. Ya se sabe que esos casos ya prescribieron, ya se sabe. Sí. Pero, sin embargo, la base, digamos, de la moralidad de una investigación tiene que ser desde ahí, para que sea pareja. No es que van a meter presos cristianos, no, o a saber, depende las pruebas que hay, yo no sé. Pero yo lo que sé es que ya prescribieron. Sin embargo, es importante que lleguen, porque el pueblo está reclamando que llegue y que cuente cómo fue ese asunto, ¿verdad? ¿Cómo fue ese asunto? Porque posiblemente desde antes tal vez se hacía eso, pero como las investigaciones no se pueden hacer desde demasiado lejos, pues sí, el pueblo está exigiendo, porque desde ahí, ¿verdad? Desde ahí. Entonces, ahí es obvio, algunos, porque ellos confesaron de que recibían los sobresueldos, es obvio, pues, por supuesto tienen mayor
mayor problema, porque también la ley dice de que nadie puede decir que ignora las leyes, nadie, mucho menos un funcionario. Entonces, lo que sucede es que antes sucedían cosas que no las estudiaban, ni las investigaban, ni las consultaban con la Constitución, ni con ninguna ley. Simplemente se daban, actos que se daban. El que tenía el poder creía que podía hacer eso porque así se había acostumbrado durante estos 200 años para acá, así había sido. Sí, sin cuestionamiento, sin rendición de cuentas. Yo tengo el poder de darte un sobresaldo por esto y por ello, y se lo daban. Eso hay que investigar. Pero sí, también el que recibía el sobresueldo tiene que decir, mire, es que yo recibí el sobresueldo porque hacía tareas extras, ¿verdad? Porque me pagaban por mí, pero me daban un sobresueldo porque yo hacía otras cosas, el día domingo, el sábado, o después de las 4 de la tarde. Esas cositas que tienen que explicar, ¿verdad? Y ahí la comisión que está ahí de personas jóvenes, que si bien jóvenes impetuosos, pero también jóvenes con mucho cerebro, y saben ellos que tienen una gran responsabilidad del pueblo, ¿verdad? Entonces, y yo les digo, la gran mayoría está simpatizando con ellos, pues es lógico. Están haciendo cosas extraordinarias que la gente pide que las hagan, porque si no las hacen, se van a decepcionar de ellos, porque precisamente los nombraron para eso, y hasta les dieron una gran mayoría, más 56 votos, ¿eh? Que sí. Ellos tienen el mandato del pueblo como para hacer eso y más, ¿verdad? Y más. Ahora, yo realmente creo que están actuando con bastante prudencia, porque ellos saben de que representan a una revolución, a una transformación requerida por el pueblo. Ellos no están actuando porque a ellos les guste o no les guste, están actuando porque saben de que adquirieron un compromiso ante el pueblo que votó por ellos, que ya estaba cansado el pueblo de los ofrecimientos y que nunca se les cumplía, pues. Y ya solo cuando eran las elecciones llegaban los diputados, llegaban los candidatos a alcaldes, los candidatos a presidentes, a pedirles el voto. ¿Qué les llevaban? Plásticos. Láminas, sí. Láminas. Les llevaban abono de nuestros impuestos, etcétera. Cositas que no valían la pena. O sea, no valía la pena porque salían nuestros impuestos. ¿Le preocupa a usted o cree que debe ser tal vez una preocupación de los salvadoreños, o es un peligro latente, que este esfuerzo que es... o se nos presenta en este momento, digamos, con un esfuerzo por hacer justicia de una situación que se ha venido dando reiteradamente por los últimos 30 años, no se convierte en una especie de linchamiento político? ¿O puede, digamos, un proceso de justicia puede en algún momento tener dentro de sus límites una especie de linchamiento político también? No, porque fíjese que la gente está aquí bien consciente, la gente que, mire, es más, gracias a Dios, demos de que no fue una revolución violenta. En una revolución violenta, Dios me libre, yo lo hubiera visto, me hubiese ido, porque ahí dan justos por pecadores, ¿me entiendes? Recuerden las revoluciones que han habido violentas, donde hay muertos. Esta revolución, gracias a Dios, fue democrática y fue liderada por un demócrata como es, o sea, una persona que respeta mucho a la democracia, como es el actual presidente, ¿me entiende? Él no anduvo usando a nadie para que hiciera violencia, al revés. Me acuerdo cuando el 9 de febrero fue, él llegó a calmar los ánimos, no llegó a enaltecerlos, pero es que yo no acepto eso del golpe de Estado, ni acepto que sea dictador. Yo no sé de a dónde diablos le sale en esa mente, se enferma hablar de un dictador. ¿Qué dictador va a ser? Comenzando, ahí andan hablando un montón de cosas, pues cualquiera le ocurre, cualquier fulano se le invita a su casa a estar hablando de política, saquen un programa, y hay varios, y se ponen a hablar tonteras que la gente, en vez de caerles bien, caen mal. Pero esa es democracia. Desgraciadamente la democracia dice que el respeto. Entonces no va a haber linchamiento de nada. Freddy Cristiani va a llegar, hay unos que dicen que no va a llegar, porque él sabe que estamos en una democracia. Ahora lo que pasa es que aquí nos espantamos, esos son intocables, nadie los puede llamar, eso era antes, pero las cosas han cambiado, ¿me entiendes? Es parte del mensaje que envía esta comisión también, digamos, de esa... Seguro que tienen que entender, nadie los está linchando, nadie los va a meter presos injustamente. Si los meten presos es porque algo deben. Entonces, si no deben nada, no los van a meter presos ni van a tener problemas, simplemente van a llegar, van a declarar, y a la comisión verá en base a las pruebas que se presenten, porque ellos también tienen abogados. Entonces van a exigir el debido respeto al debido proceso.
¿Me entiendes? Lo que pasa es que aquí tenemos que acostumbrarnos, hombre, que la justicia es para todos, para los poderosos, para los grandes, para los medianos y para los pequeños. Y tiene que ser en igualdad de condiciones, porque todavía no estamos en igualdad de condiciones. Todavía no. ¿Verdad? Estamos todavía en los últimos estertores de la justicia selectiva. Lógicamente, esto no puede seguir así. ¿Verdad? Entonces, es que yo creo que por ahí, esto, y los que llamen las comisiones no se aflijan, hombre, lleguen, declaren, ¿verdad? Y si son inocentes, declaren su inocencia. Y si recibieron sobresueldos, digan pues la verdad y punto, y no va a haber problema. ¿Usted anticipa, don Remberto, que digamos, esta nueva ola, este nuevo impulso de la justicia, como se está llamando tal vez, definitivamente va a alcanzar a todos los sectores, o todavía habría tal vez, y lo digo muy francamente, todavía tal vez habría sectores dentro de la política, y más específicamente dentro de las cúpulas militares en El Salvador, todavía que estarían de algún modo protegidas o de algún modo todavía resguardadas, digamos, por la fuerza que todavía mantienen, para que no sean alcanzadas por este esfuerzo nuevo de hacer justicia? Lo que pasa es que no se puede ir más atrás de 1989, porque unos ya se murieron. Sí, no, bueno. Otros ya están viejitos, ¿dónde sería un viejito de 90 años? ¿Para qué diablos lo van a llamar a estar declarando cosas que ya pasaron, pues? Y que ya prescribieron acá, ¿me entiendes? Bueno, el expresidente Cristiani ya es un hombre mayor también, ¿no? Es un hombre mayor, pero todavía camina, y todavía puede hablar, y todavía puede dar alguna información, ¿verdad? Uh-huh. Por eso que lo pusieron Alfredo, si no me equivoco, anda por los 75 años, pues, todavía. Pero los militares, imagínate que fue en 1900, sí, casi 50 años, unos viejitos que ya se murieron, la gran mayoría ya se murió, hombre. Empezando por el último presidente, el general Romero ya murió, Sánchez Hernández ya murió, todos ya murieron. Entonces, y algunos militares que quedaron por ahí, que el Chato Vargas, que el Chato anda ya también. Yo creo que ya compró. Hace unas semanas lo vimos en un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito, todavía maneja, parece. Pero ya un señor también, ya un viejito de 80 y tantos años, hombre, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, ese todavía lo puede llamar, ¿verdad? Porque puede caminar, puede manejar, bueno. En fin, ellos serán los de la comisión especial. Pero sí, yo felicito a la Asamblea Legislativa, a la actual Asamblea Legislativa, porque está queriendo más que todo complacer al pueblo. Por lo menos decirle, señores, nos nombraron y no les vamos a fallar. Y yo creo que no le están fallando al pueblo, ¿verdad? Pero por ahí hay que ver las cosas como son, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? El que no debe nada, que nada tema. Ahora el que debe, pues, ni modo, pues. Es que precisamente ese es el asunto, digamos. Lo de los sobresueldos primero no es un tema nuevo. No se trata tampoco de 10,000, 15,000, 30,000 dólares. Son millones de dólares. ¿Cómo se puede alcanzar justicia es que resulta tan complejo pensar que se ha venido haciendo por tanto tiempo, por tantos años, que lo ha venido practicando tanta gente, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer ahora? O sea, además de evidentemente tomar medidas, que creo que esa parte no la ha explicado suficientemente tal vez las autoridades, cómo se han tomado medidas para que eso no se repita, pero sí, cómo vamos a lograr justicia ante esa monstruosidad, pues que ya venimos arrastrando de décadas. Mire, por eso existe la justicia divina. Lo que los hombres no alcanzan a cobrar con la justicia, lo cobra Dios a través de la justicia divina. Por ejemplo, todos los que hicieron masacres y que ya se murieron, ya la han de estar pagando con seguridad. El karma existe y nadie escapa. O la paga aquí o la paga allá. Y creo que es mejor pagarla aquí que pagarla allá. Dicen que allá es más fregado. Y me imagino también que así debe ser. Así es que no, para eso existe la justicia divina también. Si lo mejor es portarse bien, para no tener deudas aquí ni deudas allá. Suficiente con las deudas que uno adquiere inconscientemente. Porque, ¿me entiendes? De una manera inconsciente una vez actúa mal. Porque somos humanos, pues. Actuamos injustamente. Entonces, pero yo aconsejo de que tratemos de portarnos bien. Porque la pagamos aquí o la pagamos allá. Y es mejor pagarla aquí. ¿Verdad? ¿Cómo interpreta usted, por ejemplo, un llamado que bueno, una de las diputadas de Arena, la diputada Villatoro, en la plenaria anterior, pues muy de viva voz, la plenaria antepasada, muy de viva voz estuvo diciendo ya dejen de lanzar odio, que no se cansan de
lanzar odio, qué es este revanchismo, o sea, todos esos términos como revanchismo, venganza, generación de odio, ¿cree que usted que caben en este esfuerzo que se está haciendo? Es decir, porque yo creo que son diputadas que llegaron de mera casualidad, no son políticas, ellos por algún contacto especial que tenían ahí llegaron a ser diputadas, ¿verdad? No tienen conciencia social, no tienen conciencia política, no tienen conciencia de nada. Como le digo, Marodio, el hacerle caso al pueblo para que el pueblo no se levante, porque si el pueblo ve que ni siquiera lo atienden, para seguir ni siquiera con el debido proceso, hacerle justicia, el pueblo puede levantar, pues. Dios me libre, imagínate unas 50,000 gente en la capital quemando todo y cobrándole todo, y entonces meter a la casa de la gente, linchando gente en una sed de venganza. Ahí sí fuera peligroso. Sí. Estas niñas llegaron a diputadas a saber cómo, ¿verdad? Y están defendiendo cosas que no saben, cosas indefendibles. ¿Cómo les ocurre decir eso? Al revés. Ellas deberían también, si dicen que son de la nueva ola y si dicen que tienen conciencia, deberían decir, no, miren, hagamos las cosas correctamente. No importa la bandera que representen, pues. Pero cuando se ponen con esas cosas, el pueblo lo que hace es ignorarlas, ¿vale? Y ya no las vuelven a nombrar nunca. Están viendo lo que pasó, ¿vale? Sí, Arena, pues, cuando nació Arena, nació un partido con de diferentes formas. Hoy, últimamente, se fue degenerando, porque llegó gente que no tenía conciencia social, ¿me entiendes? Quisiera preguntarle también en su opinión y a partir de la experiencia política que usted tiene, ¿cómo ve que va a subsistir, digamos, el Partido Arena durante los próximos años, casi 3 años todavía que quedan, ¿no? Para la próxima elección, luego de haber sufrido el embargo de sus bienes, ¿no? Principalmente de su sede? Algo de nuevo, claro, ¿no? Una de las cosas que no habíamos visto de nuevo aquí en El Salvador. Es correcto. Que bueno, que no es una persecución de tipo penal, hay que decirlo, ¿no? Sino que simplemente es una extinción de dominio. Ese todavía como es un concepto que se nos escapa a muchos en realidad. Pero creo que en términos políticos también es un golpe bien contundente. ¿Usted cómo lo ve? Mire, un partido político para que exista no necesita sede, se pueden reunir en un hotel, en una chapa, en cualquier lado. Si el problema principal que le veo yo a Arena es que se desfiguraron su filosofía. Ahí pues, es lo que los ha llevado a perder, que no tuvieran sede. Pero si tuvieran ellos conservado sus valores por los que lucharon, pero después la gente se dando cuenta que fue el mismo síndrome que afectó al frente. Cuando se ve de que durante la guerra murieron 80,000 personas, el frente, ¿me entiendes? Y con Arena se entendía que eran dos intereses diferentes, unos defendiendo la democracia, las Fuerzas Armadas defendiendo la democracia y la libertad, y los otros queriendo meter el comunismo. Aquí decían que después nos dimos cuenta que era mentira. Entonces, como dijo Mujica, el presidente de Uruguay, dijo, no, los izquierdistas, dijo, cuando hablan de la pobreza, dijo, es la de ellos, dijo, sacar de la pobreza de ellos, así lo dijo, por ahí está. Entonces, eso pasó aquí. Y después los ve la gente de abrazos con los demás, entonces dice la gente, bueno, quieren que 80,000 muertos murieron de puro choto. Nos destruyeron la infraestructura del país de puro choto. Los puentes, bueno, todos fuimos víctimas de eso. Así, el hecho, y creo que fueron más de 80,000 muertos. Y murieron más civiles que soldados y que guerrilleros. Sabemos que en las zonas rurales del país hubo una cantidad de muertos que nadie contó. Y sin ningún resultado, ¿para qué? Para que fueran diputados. No necesitaba hacer una revolución eso sí había que tenerle miedo. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Por eso es que hay que complacerlo al pueblo para que la presión baje. Y la presión social baje, para que la gente se sienta, diga, bueno, por lo menos llegó un partido político, llegaron unos diputados, unos alcaldes que nos están haciendo justicia, aunque sí, en un 10, un 20%, ¿me entiendes? Pero eso de que lo que pasaba antes, de que no se le hacía justicia, lo que la gente, después de haber dado su voto, ya se sentía engañada, primero porque llegaban a votar y de nada les servía. Votaban por un fulano y salía electo otro. Todas las cosas han pasado en este país. Y solo los ignorantes o los inconscientes o los vendidos son los que no quieren entender eso. Don Remberto, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado hoy. Lastimosamente se nos acaba y en realidad
para analizar la realidad del país, para estar pendiente, ¿no? Y entenderlo. No nos vamos a tardar la vida entera, pero desde ya le quiero hacer la invitación para más adelante. Siempre es oportuno contar con su opinión, así que de nuevo muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y créanme que estas opiniones mías son bastante objetivas. Yo toda mi vida he sido empresario, toda mi vida, desde los 18 años para acá. Pero al mismo tiempo, la formación que me dieron mis padres me hace tener conciencia social y saber de que solo en una sociedad se puede convivir con ella siendo solidario con todos. No hay otra forma. Si mi vecino está bien, yo estoy bien. Pero si mi vecino está mal, yo estoy mal. Todo el pasaje, toda la colonia va a estar mal. De nuevo, muchas gracias, don Remberto. Gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas. Gracias, qué bueno que nos pudieron dar unos minutos y concedernos este espacio, ¿no? Este momento de reflexión sobre el rumbo que está llevando nuestro país, que somos, cuando digo el país, nos refiero a todos nosotros, no me refiero solamente al terreno, a las cosas, me refiero a todos nosotros, nuestras familias, nosotros mismos, y eso es lo más importante. Recuerden, como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.